Esta simpática camarita que lleva guardada en uno de mis cajones alrededor de 30 años, me fue regalada por un buen amigo, al que además del aprecio a su persona, de fino humor y buena memoria, siempre capaz de sacarnos una sonrisa con su ocurrencia y amplio anecdotario en su haber, es hijo de conocida personalidad del pasado reciente a la localidad de Motril. Por eso, cuando en el momento de obsequiarme esta cámara, allá por el final de los años 80 del pasado siglo, me dijo que había sido regalo de su padre a una de sus hermanas, el obsequio que me hacía tomó un especial aprecio para mí, uniéndose el valor de sus recuerdos al que de por sí esta camarita ya me inspiraba. Pero aunque ya por aquellos años probar y utilizar cualquier cámara que caía en mis manos formaba parte de mis aficiones e intenciones, el obturador de esta cámara no funcionaba y de entrada no pude utilizarla. De entonces acá, en más de una ocasión, intenté ponerla en marcha, pero hasta hace poca fecha nunca lo conseguí. Vaya por delante mi falta de conocimiento o preparación para abordar estas reparaciones. Aunque suplido el conocimiento con insistencia y algo de paciencia con el siempre cuestionable método de prueba y error, en algunas ocasiones el método me ha funcionado como ahora ha sucedido, con lo que por fin he podido usar esta cámara y tomar fotografías con ella. A juzgar por las múltiples y variadas entradas que por la web he encontrado en mi afán por documentar cada cámara que voy a revisar, a las que fácilmente puede accederse escribiendo su nombre de esta cámara en el buscador de Google, debió ser cámara tan popular como utilizada en el ámbito familiar y de iniciación a la afición fotográfica. En esta ocasión me quedo con lo que de ella se escribe en la web de Art Deco Cámaras, web en que la misma se incluye sin duda por el diseño dibujado en su panel frontal, fruto de la corriente artística en boga en los años 1934 a 1940 en los que fue fabricada y comercializada, facilitando dicha web, además de una esquemática relación de sus principales características, una completa descripción que aquí incluyo. Vemos pues que el Agfa Billy Clark número 51 es la versión para tomar 16 fotografías sobre negativo de 4,5x6 en película de formato 120, mientras que su hermana mayor, el Billy Clark número 74, toma 8 fotografías sobre negativo de 6x9 centímetros sobre dicho rollo de película del llamado formato 120. Entrando en la revisión directa de la cámara, vemos que en esencia, aunque tuneada por su decoración frontal en su aspecto aparente, pertenece al grupo de las cámaras de fuelle o cámaras plegables, Vallow Cameras o Folding Cameras en su denominación inglesa, que se despliega y toma su tamaño real al apretar el botón situado junto al mando o rueda de arrastre del negativo, quedando automáticamente destapado su objetivo, a la par que extiende su fuelle, siendo un juego mecánico de aspas el que lanza la zona delantera de la cámara, que deja dibujado entre ellas un rombo, símbolo también en el que habitualmente se inscribe el nombre de la marca Agfa. De este modo, la cámara queda claramente diferenciada entre su respaldo, donde se alberga la película en la que han de impresionarse la fotografía, y su frontal, donde se agrupan objetivo oculto tras el obturador, pero cubierto con lente neutra que se supone tendría finalidad de protegerlo del polvo, aunque posiblemente también sirva de contrario para acumularlo y recoger la grasa de los dedos que puedan tocarla. Bajo el objetivo, control de sus diafragmas que van de f8,8 a f16,
y sobre la parte superior del frontal, selector de sus dos únicas velocidades. La instantánea, que se dice originalmente era de solo un 30avo de segundo, marcada por un punto, y la exposición prolongada o pose, marcada con un trazo de línea, que mantiene abierto el obturador del objetivo mientras se mantiene pulsada la palanca de disparo, pero que puede prolongarse por el tiempo deseado si se desplaza el mando situado en el borde inferior del frontal, que permite bloquear el disparador manteniendo así abierto el obturador. El disparo o accionamiento de su obturador puede llevarse a cabo tanto accionando la palanca dispuesta a tal efecto en el lateral derecho según se sujeta la cámara para su uso, como antes se ha descrito, o mediante el uso de cable disparador que se rosca directamente en agujero abierto en dicho lateral derecho bajo la palanca de disparo. Adviértase también que la palanca de disparo queda bloqueada al cerrar la cámara por efecto de la interposición en su recorrido de saliente dentado en una de las aspas que mantienen proyectada y distanciada la parte delantera de la cámara respecto del almacenamiento de la película. También en dicha zona inferior, al frente de la cámara, en su parte trasera encontramos pie desplegable que permite el apoyo vertical de la cámara, y a la derecha chapita que al tirar de ella desplaza interiormente filtro amarillo al centro del objetivo. En la parte superior del frontal, a modo de ojos, vemos dos lentes que proyectan con inversión lateral la imagen a fotografiar sobre sendos visores de tipo reflejo. El situado en la parte superior del frontal, que nos servirá para los encuadres horizontales de las tomas aproximadas de 4,30 por 5,60 centímetros sobre el negativo de 4,5 por 6, y el situado en el lateral derecho, según se sujeta la cámara, que nos permitirá los encuadres verticales de 5,60 por 4,30 sobre el dicho trozo de fotograma de unos 6 por 4,5 centímetros. Pasando ahora a la zona de su respaldo, donde se alberga la película, vemos exteriormente dos ventanitas con filtro rojo, donde alternativamente habrá de leerse repetidamente los números del fotograma correspondiente a una de las 8 exposiciones del formato 6x9 sobre el rollo 120, de modo que al leer cada número en la ventana en que primero aparece y repetir la lectura de ese mismo número en la segunda ventana, conseguiremos reducir el formato obteniendo las 16 exposiciones del tamaño de 4,5 por 6 sobre el rollo 120. Según he encontrado por la web que describen esta cámara, hay ejemplares de la misma que disponen de chapitas giratorias para tapar estas ventanas y disminuir el riesgo de veladuras, que en este ejemplar ni existe ni parece que hayan existido nunca. Y tengamos muy en cuenta que no existe prevención alguna para las dobles o múltiples exposiciones sobre el mismo fotograma. Y salvo que queramos hacerla intencionadamente, es de tener muy en cuenta el hábito, siempre aconsejable en muchas cámaras de aquella época, de accionar el arrastre de la película y pasar al siguiente fotograma en cuanto hayamos realizado cada disparo. Por supuesto que eso no monta el obturador cuando ello es preciso, y por tanto no deja tensado ningún muelle de modo innecesario. Dicho respaldo se abre tirando del cierre de enganche situado bajo la correa, que permite abatir lateralmente la tapa en bisagrada,
lo que nos da acceso a la colocación o cambio del rollo, que se facilita por la extracción del mando de arrastre junto al desplazamiento y abatimiento de la sujeción inferior del rollo de la película y eje de bobinado. Vemos que no existe placa de presión de la película, que se ha de suponer pegada al marco del plano focal de los 5,60 por 4,30 centímetros aproximados antes indicados, por la mera tensión mantenida entre el rollo de alimentación y el de bobinado. Como curiosidad especial de esta cámara, vemos en su dorso, junto a la pegatina de los carretes de Agfa, aconsejados para su uso, pegatina de Martín Óptico de Granada, donde debió de comprarse esta unidad. Constatamos así como los establecimientos de las ópticas se hacían y vendían las gafas de aquel entonces, en los años de la adquisición o compra de esta cámara, eran, al menos en España, comercios muy habituales para la venta de las cámaras de fotografía. En definitiva, salta a la vista que esta simpática camarita no deja de ser, por sus capacidades fotográficas, a pesar de su bonito diseño, una cámara de prestaciones elementales, capaz de conseguir tomar fotografías a cualquier aficionado con unos mínimos conocimientos de su funcionamiento, que ya se encargaban de proporcionarle las completas y detalladas instrucciones con las que esta cámara se vendía. Con ello, y casi con toda seguridad, el encargo a algún laboratorio comercial de la época del revelado y positivado en papel de los negativos conseguidos, generalmente por contacto y sin ampliación alguna, podían conseguirse los recuerdos personales o familiares que, con tamaños que hoy día consideraríamos minúsculos, pero que por aquel entonces eran suficientes, acabarían guardados en los álbumes personales o familiares de la época, frecuentemente fotografías enmarcadas con un recuadro blanco, en ocasiones con el rústico corte de su borde, como en los ejemplos aquí presentes les muestro. Todas estas fotografías aquí mostradas, vemos que por sus tamaños podían haberse obtenido, como era habitual, como copias por contacto de los negativos de esta cámara, que no digo que hayan sido tomados con la misma, pero con cámaras similares, de formato globalmente entendido como 4,5 por 6 y con los enmarcados, bordes rectos o de corte rústico, que ya hemos comentado. Esto era lo habitual y lo que acababa, queda dicho, en los álbumes personales, familiares y en gran parte en las cajas de zapatos en las que se almacenaban, y de vez en cuando gustaba entretenerse viendo las fotografías que se habían guardado de tiempos anteriores. Vemos aquí incluso cómo la calidad realmente hubiera permitido cierta ampliación, como vemos en este recorte parcial de la número 8, en el que hemos encuadrado una parte de la escena, algo menos de la mitad, con una ampliación que, como pues veremos, daba para mucho más que ese pequeño tamaño del 4,5 por 5 y pico que en esta fotografía se había llegado a imprimir. Pero este era el uso y este era el destino de la cámara, de esta cámara y de todas las similares que por aquel entonces se manejaban sobre los formatos, normalmente, como en este caso 120, en muchas ocasiones el equivalente del 620 o del 127 de las cámaras de aquella época. Para terminar, les comento y muestro algunas de las fotografías que yo he podido conseguir con esta cámara después de su reparación, que espero sean también del agrado y satisfacción del amigo que me la regaló, dándole una vez más gracias por tan grato obsequio. De los negativos obtenidos, debo de empezar por reconocer cierta sorpresa
de que han salido las 16 exposiciones, cosa de la que no estaba nada seguro, pues a decir verdad no confiaba en lo que creo que podía ser una precaria reparación de la efectuada a los jurados de la Cámara. Pero dentro de eso pues están las 16 exposiciones y curiosamente ninguna tampoco sobreimpresionada, cosa también difícil, dado el sistema del paso de los números, cada número primero en una ventana y otra vez en la siguiente, para conseguir reducir el formato en el tramo de negativo de 4,5 por 6 del inicial 6 por 9. Respecto del tamaño del negativo, aclaremos que tomados como se ve sobre el rollo 120, en definitiva cada fotograma ocupa efectivamente el ancho del rollo de los 6 centímetros por 4,5 en el espacio internegativo, pero el espacio realmente impreso de cada negativo evidentemente se reduce con de los internegativos, en este caso aproximadamente a unos 430 centímetros por un ancho de unos 5,60 centímetros, obteniéndose de ese modo los 16 fotogramas, donde en principio irían los 8 del formato, por así decirlo, nativo, en la numeración de los respaldos, del 6 por 9. Respecto de la película utilizada, ha sido también AFA Avifot PAN 200, que ya he comentado en otros vídeos, cortada al ancho del rollo de 120, de los 70 milímetros originales de esta película, y que debidamente utilizada pues permite el uso, las pruebas con este tipo de cámara y muchos otros formatos, como ya vamos viendo, a un precio económico y sin grandes dispendios. Entrando en visionado y análisis de las copias positivadas por digitalización de los negativos obtenidos antes mostrados, que presento en el mismo orden cronológico de sus capturas a lo largo de varios días y en distintas zonas de la ciudad de Motril, esta primera fotografía está tomada en el ya anteriormente utilizado de escenario Parque a los Pueblos, mostrando parte de su zona jardinada y el santuario de la Virgen de la Cabeza a su fondo, y aprovechando el formato vertical de la toma y el formato del vídeo de proporciones 16:9, se acompaña recorte parcial de la toma a la cuarta parte aproximada de su tamaño. En mi opinión, la fotografía es de agradable aspecto y sin que sea de aguda definición, con suficiente detalle para satisfacer documentalmente el recuerdo de algún visitante a esta ciudad que hubiera podido tomarla. La siguiente toma también es paraje ya mostrado en otras pruebas anteriores, paseo llamado La Explanada de Motril, fotografía tomada interponiendo el filtro amarillo con la intención de oscurecer el cielo, que ya hemos visto en su descripción dispone esta cámara. Como así ha resultado, aunque con cierta irregularidad en su tono, y que por otra parte, a mi parecer, ha podido menguar la ya limitada definición de su objetivo. Nótese especialmente la deformación vertical que presenta la cristalera del edificio al margen izquierdo del encuadre, que a mi parecer sin duda es consecuencia de la falta de placa de presión ya señalada durante la descripción de la cámara para mantener la película plana ante la ventana del plano focal. Pasamos a ver en la siguiente fotografía paso procesional de carácter infantil inmediatamente anterior a la Semana Santa de este año 2024. Salta a la vista la pérdida de definición de los planos cercanos, además de la irregularidad en los tonos de las sombras, posiblemente consecuencia de una exposición inadecuada, y alguna veladura en el lateral derecho que en realidad corresponde al borde de la película, que, comprobado a posteriori, no corresponde a filtrados de luz por el fuelle. Puede deberse a veladuras por los bordes del rollo recargado o posibles filtraciones por los bordes de la tapa,
que se supone garantiza la estanquidad a la luz por el machembrado del borde de la tapa y la doble pestaña existente en el cuerpo de la cámara. Este encuadre parcial de la fachada posterior de la iglesia de la Encarnación de Motril, un tanto a contraluz y dentro de los parámetros de exposición de una sola velocidad instantánea que la cámara posibilita, sea del 30avo de segundo que se dice por la información conocida por la web o algo parecido después de su reparación, creo que es un resultado aceptable como fotografía documental de una posible visita a este antiguo edificio. Lo mismo pienso de este otro encuadre más amplio de la plaza a la que dicha fachada posterior se abre, en cuya imagen se aprecia cómo su definición está ópticamente optimizada para las distancias medias, quedando aceptable para las zonas más lejanas. La plaza anterior se limita en uno de sus laterales por calles descendentes en la que los frentes de sus fachadas se cierran en forma de embudo hasta la desembocadura de la misma. Creo salta a la vista que cuando casualmente se conjugan la luminosidad de la escena con la velocidad de la instantánea y la distancia adecuada de los elementos encuadrados, la cámara es capaz de dar resultados para mí satisfactorios y de los que me gustaría conocer la opinión de quienes los vean. Voy terminando las fotos mostradas con esta fotografía de una de las rotondas en la llamada Avenida Extraordinaria en Motril. En esta ocasión volví a meter el filtro amarillo integrado en la cámara sobre el objetivo a fin de aclarar las flores amarillas de la base de la fuente, como así aparecen, y vuelvo a tener la sensación de que dicho filtro también menoscaba la ajustada definición de la imagen, especialmente en sus bordes. Volviendo al Parque a los Pueblos, la última fotografía de las que presento del rollo, encuadrando su estanque principal, tomando como protagonista al pato criollo subida a una de las rocas interiores al mismo, que ha sido habitante de dicho estanque, situado a una distancia de unos 4 o 5 metros, creo que consigue dar la definición justa para testimoniar su presencia. Haciendo justicia a esta cámara y a la equivalente de su época, recuérdese que esta Billy Clark se fabricó y comercializó entre los años 34 y 40 del pasado siglo XX, comercializada para, además de vender películas que hicieran posible su uso y el beneficio de sus fabricantes, satisfacer el interés y la afición por testimoniar fotográficamente momentos relevantes de las personas o las familias, vuelvo a traer a colación, ahora en su encuadre completo y ampliada al tamaño de pantalla del vídeo grabado con resolución total de 1920 por 1080 píxeles, la fotografía antes mostrada con el número 8 de las copias por contacto y que escaneada a 300 puntos por pulgada, como en origen hice con una resolución real de 1840 por 2607 píxeles, podría haber sido ampliada en papel con aceptable calidad a los 300 puntos por pulgada, como digo, y tamaño de 21,5 por 21,80 centímetros, que ahora son los que ven encajados en la resolución de su pantalla. Es decir, muy por encima de lo que en aquellos tiempos, sea por costumbre, medios disponibles o limitada economía, solía hacerse. Termino, como siempre, diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal. Canal Maerjos, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias.